Buen día, nosotros somos el equipo 4 conformado por Betancourt Martínez Angélica María, Chávez Cárcamo Ana Catherine, García Ramírez Milka Noemí, Núñez Aguíñiga Valeria Giselle y Santoyo García Samara Nicole. Nosotras estaremos presentándoles el tema de carbohidratos y ciclación. En cuanto al índice, vamos a abarcar temas como carbohidratos, monosacáridos, conceptos de hemicetal y hemiacetal, ciclación de carbohidratos, homopolisacáridos y glucoconjugados. Para empezar, definiremos qué es un carbohidrato. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cabe recalcar que el término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, o sea que no están enlazados a moléculas de agua, sino que más bien constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como lo son el carbonilo y el hidroxilo. Ahora, algunas de sus características es que estas son las biomoléculas más abundantes de la Tierra. También que las unidades básicas de los carbohidratos son los monosacáridos. Los carbohidratos van a proveernos de energía, pero especialmente al cerebro, y que se van a almacenar en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. Ahora bien, los carbohidratos se van a clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, siendo los monosacáridos y los disacáridos las formas más simples de esto. Algunos ejemplos de los monosacáridos son la glucosa, la galactosa y la fructosa. En cuanto a los disacáridos están la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los disacáridos también son llamados oligosacáridos. Y en cuanto a los polisacáridos, siendo estas las formas más complejas, como ejemplos tenemos a el almidón, el glucógeno y la fibra. Así, los monosacáridos van a representar los azúcares más básicos y se van a clasificar según la naturaleza química de su grupo carbonilo y el número de átomos de carbono que poseen. En cuanto al grupo carbonilo, si estos pertenecen al grupo de los aldehídos, se les va a llamar aldose, y si pertenecen al grupo cetónico, se le llamarán cetosa, como lo vemos en el ejemplo del gliceraldehído y la dihidroxicetona. Ahora, en cuanto al número de átomos de carbono, este tendrá su nombre dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Si tiene 3 carbonos se le llamará triosa, si tiene 4 carbonos tetrosa, 5 carbonos pentosas y 6 carbonos hexosas. Un carbono asimétrico, también llamado quiral, es aquel carbono que tiene enlaces con 4 sustituyentes distintos. La presencia de esto hace que tenga actividad óptica, que se explicará más adelante. En estas dos imágenes podemos encontrar un gliceraldehído en forma dextrógira y levógira, con 4 sustituyentes distintos. A esto le llamamos carbono asimétrico. Ahora, para calcular el número de isómeros en función de cada carbono asimétrico, cabe recalcar que por cada carbono se puede hacer 2 configuraciones distintas, así que si se tiene 2 carbonos, se puede hacer 4 posibles isómeros, como en la imagen. La diferencia entre hemicetal y hemiacetal es que en la cetona encontramos 2 grupos R y en el aldehído encontramos un grupo R con un hidrógeno. Ahora, para que sea hemicetal tiene que ser una cetona con un alcohol y en el hemiacetal será un aldehído con un alcohol. Existe una relación de los conceptos hemicetal y hemiacetal con la ciclación de los monosacáridos. El grupo hidroxilo de un monosacárido puede reaccionar con su correspondiente grupo carbonilo para dar lugar a hemiacetales o hemicetales cíclicos. Este tipo de procesos se pueden representar mediante las fórmulas de proyección de Howard. Las proyecciones derivadas de aldosas de 6 carbonos dan lugar a anillos derivados del pirano y las derivadas de cetosas de 6 carbonos originan anillos derivados de un furano. Las proyecciones de Fischer y estructuras de Howard. Una proyección Fischer se refiere a la forma lineal, por lo tanto será la estructura de cadena abierta de las moléculas orgánicas, mientras que la estructura Howard se refiere a la estructura cíclica cerrada de las moléculas orgánicas.
¿Cómo voy a convertir una proyección Fisher a una estructura Howard? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero debemos enumerar los carbonos, identificar si es grupo aldehído o cetónico, identificar el penúltimo carbono. El hidrógeno del penúltimo carbono va a atacar al carbono del grupo aldehído o cetónico y saldrá en forma de protón. El oxígeno del penúltimo carbono se cargará negativo. El carbono del grupo funcional comparte oxígeno con el penúltimo carbono. Cuento a partir del oxígeno compartido el número de carbonos que tengo y a partir de este número deberé ciclar una tetrosa, pentosa, hexosa según sea el caso. Si es dextrógiro, para el caso de los aldehídos, debo de enumerar de derecha a izquierda. Si es levógiro, para el caso de los cetónicos, enumero de izquierda a derecha. Deberá ser alfa para los aldehídos y beta para los cetónicos. Si mi OH está hacia la izquierda, lo colocaré hacia arriba. Si mi OH está a la derecha, lo colocaré hacia abajo y el CH2OH siempre deberá ir hacia arriba porque es un residuo. La mutarrotación se refiere a la interconversión entre anómeros a través de la forma abierta. Así, la glucosa se encuentra en el medio acuoso como mezcla de los anómeros alfa, beta y una pequeña cantidad en forma abierta. Este equilibrio con la forma abierta permite el paso del anómero alfa al beta y viceversa. En el caso de la glucosa, el anómero predominante es el beta por su mayor estabilidad. Ahora con la actividad óptica de algunos carbohidratos. La actividad óptica es la capacidad para desviar el plano de polarización de una haz de luz polarizada que atraviesa la disolución. Según la teoría ondulatoria, la luz es una onda electromagnética que se propaga gracias a la oscilación de un campo eléctrico asociado a un campo magnético. Cuando una haz de luz polarizada atraviesa una disolución ópticamente activa, se observa que se desvía un determinado ángulo, que denominamos rotación. Cuando la rotación se produce en el sentido de las agujas del reloj, la molécula se denomina dextrógira y se designa como positiva. Cuando la rotación se produce en el sentido contrario al de las agujas del reloj, se denomina levógiros y se designa como negativa. No debemos cometer el error de identificar la actividad óptica dextrógira o levógira con su estereoisomería, D o L, pues son independientes. Ahora mencionaremos las funciones de algunos de los monosacáridos más importantes. La eritrosa es utilizada como fuente de energía y juega un papel importante como metabolito vegetal. La encontramos presente en helados, postres, pasteles y bebidas con gas. La ribosa participa en el proceso del metabolismo que permite la producción de ATP, que es una fuente energética vital para las células. La ribosa está presente en alimentos como las carnes, especialmente el hígado de res, el pollo y el lomo de cerdo. La silosa se encuentra en los carbohidratos de los alimentos como cereales, panes y verduras como patatas y zanahorias. Esta es esencial para la nutrición y la producción de energía de las células. La glucosa la encontramos en frutas, la galactosa en leche y fructosa en jaleas como la miel. Estas tres son fuentes principales de energía para el cuerpo humano. Continuamos con el concepto de glucósidos. Los glucósidos son metabolitos secundarios de las plantas unidos a mono u oligosacáridos a través de enlaces glucosídicos, es decir, son metabolitos glicosilados. Formación de derivados de monosacáridos. Como se mencionó, los monosacáridos son moléculas orgánicas que forman polisacáridos. Los ácidos urónicos son monosacáridos que contienen un grupo funcional ácido como el ácido glucurólico. Se forma a través de la oxidación de un grupo hidroxilo en el carbono 6 del monosacárido. Los aminoazúcares son monosacáridos que contienen un grupo amino en lugar de un hidroxilo en uno o más de sus carbonos. Un ejemplo es la N-acetilglucosamina. Este se forma mediante la adición de un grupo amino a la estructura de un monosacárido, generalmente en el carbono 2. Los desoxiazúcares son monosacáridos que carecen de uno o más átomos de oxígeno en su estructura en comparación con otros monosacáridos normales. La formación implica la pérdida de un grupo hidroxilo o la modificación de la estructura del monosacárido original. Un ejemplo común es la desoxirribosa que se encuentra en el ADN. Principales disacáridos. Los principales disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa se encuentra en la caña de azúcar y su función principal es servir como fuente de energía en la dieta. La lactosa está presente en productos lácteos y es digerida por la enzima lactasa en el intestino y proporciona energía. Y la maltosa se forma a partir de la descomposición de almidones.
En el primer caso, los dos monosacáridos están unidos mediante un enlace O-glucosídico del tipo alfa. Como se puede apreciar, el disacárido formado presenta un carbono anomérico libre. En el segundo caso, la unión se establece a través de carbonos anoméricos de ambos monosacáridos. En este caso, el enlace glucosídico es del tipo alfa, bloqueando los dos carbonos anoméricos. Principales homopolisacáridos. Algunos de los más abundantes y con mayor impacto biológico son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los tres están formados por moléculas de glucosa y solo se diferencian en un tipo de enlace glucosídico. El almidón es la principal reserva de carbohidratos que sintetizan las plantas y es también la principal fuente de glucosa para la almacenación de la alimentación de los animales. Está formado por una mezcla de dos polisacáridos, la amilosa en un 20% y la amilopectina en un 80%. El glucógeno es el polisacárido de reserva de glucosa en los animales y constituye al equivalente al almidón en las células vegetales. Y la celulosa es el componente estructural de las paredes de las células vegetales, es un polímero lineal de glucosa unido por enlaces beta-glucosídicos. Principales glucoconjugados. Los principales glucoconjugados son los glucolípidos que se encuentran en las membranas celulares, las glucoproteínas que desempeñan funciones importantes en la adhesión celular, la comunicación celular y la inmunidad, y los proteoglicanos que son macromoléculas que se encuentran en tejidos conectivos y cartílagos y tienen un papel en la hidratación tisular y la resistencia mecánica. Como conclusión, sabemos que los carbohidratos son esenciales para la vida, proporcionando energía y estructura. Su clasificación en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos muestra su versatilidad. Los monosacáridos son unidades básicas, los disacáridos y los polisacáridos almacenan y liberan energía, y los glucoconjugados son clave en la comunicación celular. Esta clasificación es esencial para comprender su papel en la complejidad biológica.